Buenas noches. A esta hora del miércoles 16 de octubre iniciamos una nueva entrega del espacio La Tertulia. Tiempo para la conversación, hoy en clave política, también aquí en La 8 Bierzo, de la mano de los compañeros Marisa Vázquez, directora de La 8 Bierzo. Marisa, buenas noches. Buenas noches. Y de la mano de Diario de León, delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Cachafeiro, buenas noches. Buenas noches. Y con un invitado que además es actualidad, el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decimos que es actualidad porque yo creo que obliga a esta, ¿qué sensaciones le ha dejado, presidente del Consejo, la visita de la ministra de Transición, Teresa Rivera? Yo antes de dar mis impresiones me gustaría tener un recuerdo para Juan Carlos Franco, compañero al que vosotros conocéis y que por desgracia hemos tenido que despedir hoy después de esa lucha contra esa larga enfermedad, esa grave enfermedad que al final por desgracia se nos lo ha llevado. Creo que es bueno empezar haciendo ese homenaje hacia su persona y hacia su trabajo y dando un mensaje de ánimo y de cariño a su familia. Respecto a la visita de la ministra, bueno, yo creo que por primera vez viene una ministra, en este caso de Transición Energética. Tuvimos un ministro de Industria que no se pasó por aquí nunca, en los 7 años que estuvo gobernando el Partido Popular, y desde luego, más allá de que haya personas a las que les pueda parecer electoralismo, postureo, etcétera, etcétera, lo que está claro es que sí hay un compromiso claro del actual gobierno de España de hacer una transición energética justa, de que las cuencas que se han visto afectadas por esta, iba a decir reconversión, no, por este cierre de explotaciones mineras y el consecuente cierre de las centrales térmicas, desde luego tengan algún tipo de compensación para que se puedan mantener los niveles de empleo que teníamos, y si se pueden superar, por supuesto, mucho mejor, y aparte que eso conlleve que la despoblación que hemos venido sufriendo en estos años, por lo menos se frene. Es decir, que no tengamos un aumento de esa despoblación, porque nuestra comarca necesita gente, necesita personas que estén en ella, porque también necesitamos seguir siendo una parte importante de la economía de la provincia y de la comunidad. Pero un año para decidir que había que hacer un diagnóstico de cómo están los territorios, ¿no es demasiado tiempo? Bueno, yo creo que el diagnóstico sí se ha ido llevando a cabo. Lo que pasa es que es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez sale de una moción de censura, se encuentra con un presupuesto que ya estaba aprobado y en ejecución, y lo que nos encontramos en el 19 pues es una prórroga de ese presupuesto, porque no se ha podido aprobar los presupuestos generales del Estado, en el que sí había actuaciones que se podrían llevar a cabo. Es verdad que un año parece un tiempo muy grande, sobre todo porque, como sabemos y como entendemos, las personas tenemos la mala costumbre de desayunar, comer y cenar todos los días, y entonces para quien lo está pasando mal, esa circunstancia conlleva un sufrimiento añadido, porque no le ves luz al final del túnel, pero no es menos cierto que aquí hubo un plan de ayudas al cierre de explotaciones mineras, el último plan del carbón, también llamado Acuerdo Marco, que se presenta en 2013 con el gobierno del Partido Popular y que marcaba como fecha tope para ese cambio en la reestructuración minera en cuanto a devolver las ayudas o cerrar las explotaciones mineras el 31 de diciembre de 2018. Luego, gobernara quien gobernara, el fin de la minería estaba marcado para ese 31 de diciembre de 2018. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, no se ha hecho? Bueno, teniendo en cuenta que en 2013 se presenta ese plan, yo creo que desde 2013 se debería haber llevado una estrategia de compensación al cierre de explotaciones mineras y, sobre todo, en el momento en que hay una central térmica como es Añares que pide la autorización de cierre porque entiende que efectivamente si las minas de carbón próximas se cierran, su actividad se va a ver, sus costes en la actividad se van a ver incrementados en una proporción muy grande si trae carbón de fuera. Porque no nos engañemos, el carbón de fuera fue competitivo hasta que se fueron cerrando las minas. En el momento en que el carbón de fuera no tiene competencia en las minas, el precio es el que quieren.
y cuando el precio es el que quieren, luego la competitividad de las centrales térmicas se ve afectada. Yo creo que es un poco también lo que está pasando en As Pontes, ¿no? En el momento en que el precio del carbón de importación es muy elevado, la competitividad de esas centrales en el pool energético deja de ser real. Buenas noches, presidente. Lo cierto es que la ministra ayer en la comarca nos dio una bofetada de realidad, hablando de que no habrá un macroproyecto que pueda asumir lo que ha dejado detrás la minería y las empresas térmicas, y sí que hablaba de un semillero, de posibles proyectos pequeños que quizás no sean el equilibrio perfecto para lo que hemos tenido que dejar atrás, ¿no? Bueno, es que yo creo que efectivamente, hombre, a todos nos gustaría. A mí, si mañana un fabricante de automóviles viene aquí, como en otras zonas de España que conocemos, genera 5, 10, 15, 20.000 puestos de trabajo, ¿quién va a decir que no? Solo faltaba. Pero no es menos cierto que la idea que se estableció ayer, y hablo exclusivamente del Bierzo, pero se establecieron otras zonas de actuación, establecer la comarca como un todo de actuación viene bien precisamente para eso, para darnos, no la bofetada, pero sí centrarnos en la realidad que tiene la comarca, con estos 130.000 habitantes, y la necesidad de que haya un proyecto global de comarca que haga que podamos salir adelante con pequeños proyectos que principalmente, y eso se le trasladó a la ministra en la reunión por parte de los alcaldes mineros y también de quien habla en este momento, debe haber algún tipo de proyecto que en esas zonas mineras compense la pérdida de empleos que ha habido por la minería, porque principalmente los ayuntamientos, es verdad que hay ayuntamientos, que no se enfade nadie, pero bueno, lo digo, Fabero o Igüeña, que es verdad que están lejos de las vías principales de comunicación que atraviesan nuestra comarca. Entonces es difícil que haya macroproyectos que se puedan instalar en esos municipios. Pero no es menos cierto que puede haber microproyectos, varios microproyectos, en los que ese transporte de una infraestructura elevada no sea tan necesario, pero que sí pueden asentar población. Y en eso precisamente es en esos proyectos en los que desde el Ministerio de Transición Ecológica se quiere trabajar también, precisamente para poder asentar población en el medio rural, porque se nos llena a todos la boca con el medio rural. Y realmente lo que tenemos que hacer es asentar empleo en el medio rural, que es la forma de evitar la despoblación, y si se me permite la expresión también, se debe asentar empleo femenino. Es muy importante sí. El asentamiento de empleo femenino, precisamente porque la mujer es la que asienta población, porque, y no lo digo por machismo ni mucho menos, es la base de la familia. Es verdad que es quien tiene los hijos y desde luego es quien es capaz de asentar la población. Los hombres en ese aspecto podemos tener una movilidad geográfica mayor, pero es verdad que la mujer es la que tiene, con esa garantía de un trabajo digno, de un empleo, de un sueldo digno, es la que tiende a asentar población en el territorio. Luego se debe enfocar hacia ahí en base a varios proyectos, pero sobre todo partiendo también de una idea muy importante que es la formación. Es decir, en el Bierzo hay mujeres, por supuesto, y para evitar que esas mujeres se puedan ir es muy importante la formación en aquellos trabajos, en aquellos empleos en los que se pueda realmente asentar población. Y se habló de millones. Es verdad que cambia un poco la tendencia de planes anteriores respecto a que empezaba por arriba el dinero y después se empezaban a pensar esos posibles proyectos que pudieran recaer esas cantidades. La ministra incidió mucho en eso, que no, se va a empezar de abajo arriba, es decir, vamos a tener planteados los proyectos y a partir de ahí empezamos a distribuir. Yo no sé si estamos en esa tendencia a plantear proyectos, iniciativas que puedan tener esa resolución, porque tenemos que trabajar rápido, supongo. Sí, yo creo que sí, yo creo que existen proyectos y desde luego desde Ciuden se está trabajando en la implementación de ese tipo de proyectos y bueno, es un concepto diferente al que hemos tenido. Yo creo que precisamente también porque hemos visto, y en la sociedad berciana en general se ha podido comprobar, esa protesta que hay en cuanto a cómo vinieron en su día los fondos de los planes del carbón. Por tanto, en ese aspecto, nosotros lo que compartimos, el que realmente haya proyectos, pero también está claro que, y eso sí que nos lo han transmitido, las infraestructuras que se deban hacer tienen que ser de acuerdo a esos proyectos.
todo el mundo dice, pues eso, las carreteras o los pabellones que se hicieron en determinados pueblos que ahora no usa nadie, etcétera, etcétera. Bueno, en su día se entendió que era una manera también de asentar población. No se pudo conseguir ese asentamiento de población, pero lo que sí está claro es que partiendo de esa idea que tú planteas desde abajo, pues la verdad es que se puede llegar a, en función de las necesidades que haya, luego consolidar unas infraestructuras adecuadas, que también se le trasladaron por parte de la ministra. No nos engañemos, aquí tenemos problemas con las telecomunicaciones, con las canalizaciones de fibra óptica, que ya se están ampliando y que, oye, todo llegará. En su momento esperemos que no llegue demasiado tarde, pero no es menos cierto que ahí es donde tiene que haber la implicación de las administraciones, que están por encima de los ayuntamientos y del Consejo Comarcal, que no tiene infraestructuras ni competencias para eso, para que se pueda dar un servicio de calidad en cuanto a telecomunicaciones, infraestructuras de telecomunicaciones. Ya no solo digo en el último pueblo de nuestra comarca, que también sería de ley, sino en aquellas zonas industriales en las que se pueden atraer empresas para que precisamente no encuentren en esa dificultad de telecomunicaciones una excusa para no venir a nuestra comarca. Y digo yo, ya la última en este tema por mi parte, si se está asentando un proyecto, se está poniendo cuantías económicas, si se está hilando esa sectorización de las zonas afectadas, una ministra y un gobierno en funciones pueden blindar ese consenso, ese proyecto de cara a posibles gobiernos que puedan salir del 10 de noviembre. Porque claro, estamos asegurando un proyecto con un gobierno socialista. En el caso de que el 10 de noviembre las urnas no voten a favor de ese gobierno socialista. Sí. Bueno, ¿Hasta qué punto tenemos garantías con ese proyecto? Hombre, yo entiendo que las garantías la da el consenso que tiene que haber. Ayer por supuesto, estuvo el consejero de Hacienda de la Junta de Castilla y León y el viceconsejero de Empleo. Su compromiso en ese aspecto entiendo que es total. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es que haya empleo y que se sustituya esa pérdida de empleo de las cuencas por una generación nueva de empleo que, como ya he dicho, impida la despoblación de nuestro territorio. Entonces, en ese aspecto, más allá de que efectivamente el 10 de noviembre hay unas elecciones y que de esas elecciones esperamos y deseamos que haya un gobierno estable, por lo menos para que se puedan llevar a cabo tanto la aprobación del presupuesto como estas circunstancias que tú apuntas, yo creo que ahí el compromiso de todos los grupos políticos es claro. Y desde luego, desde el Consejo Comarcal, a quien salga, al gobierno que salga de esas elecciones, desde luego le vamos a exigir el cumplimiento de esos compromisos. Manuel. ¿Y se puede confiar en una ministra que ha tardado un año en venir al Bierzo, más de un año, y que solo se ha movilizado cuando la presión del Partido Socialista de León ha sido tal, viendo cómo en Aspontes ella iba los 2 días y aquí no acababa de venir? Porque creo que también es cierto que ella no ha tenido sensibilidad con una comarca como el Bierzo, empezando porque Andesa no le está pidiendo nada, en el caso del Bierzo. Bueno, yo me imagino, a ver, primero, ha tardado un año en venir, pero es la primera ministra. Bueno, es que Soria puso el listón tan alto, claro, que el resto lo va a hacer medio bien a poco. Ese es el problema, que tanto Soria como Nadal pusieron el listón de su falta de Bueno, Nadal tenía más concepto de lo que era. Sí, la verdad es que estaba un poco más puesto en el tema, eso sí que es verdad. Soria, desde luego, en ningún momento. Precisamente, presidente, amigo de las eléctricas, de las multinacionales, no fue. Sí, pero bueno, también hay que mirar... Sobre todo las multinacionales que generan con carbón. Vale, pero me refiero, pero luego al final es como todo, el discurso era, nosotros apostamos por el carbón, pero nunca se incluía la palabra nacional. Siempre se incluía el carbón, y al final el carbón que se estaba quemando en las térmicas era carbón de importación, no era carbón de las minas del Bierzo. Por tanto, en ese aspecto, insisto, en un año viene porque hay una conflictividad, sí, efectivamente. Por supuesto, claro, la conflictividad ahora se genera en Galicia, con el cierre de la central térmica de Aspontes. Habría que pensar en la importancia que tiene nuestra comarca, o nuestra provincia, o nuestra comunidad autónoma a nivel nacional, o la presión que se hace desde nuestra comunidad autónoma a nivel nacional y la presión que se hace desde la comunidad autónoma de Galicia. Igual los dirigentes de la Junta de Castilla y León tendrían que copiar de los dirigentes de la Xunta, que son de su mismo partido, por otro lado, para ver que cuando se han movido, las respuestas han venido, y quizá, en el caso nuestro, se mueven con poca
intensidad. Pero bueno, más allá de eso, bienvenida sea la ministra, aunque haya tardado un año en venir, porque insisto, 7 años de gobierno del Partido Popular, aquí no tuvimos a nadie, hubo movilizaciones, manifestaciones, hubo de todo, y no hubo ninguna implicación en cuanto a visitar los territorios y saber de primera mano qué es lo que pasó. Vino la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, vieron la situación que había, es posible que hasta incluso le trasladaran al ministro de turno qué era lo que había, pero bueno, igual estábamos pensando en otros territorios más susceptibles o más agradables y no estábamos pensando en las cuencas mineras, que eran las que necesitaban eso. Entonces, en principio, sí, que podía haber venido antes, por supuesto, pero, insisto, bienvenida y sobre todo bienvenido a la implicación, bienvenida a la implicación para que podamos sacar adelante proyectos que puedan reactivar nuestras cuencas. Al margen de ese semillero de pequeños proyectos, sí que la ministra no soltó demasiada prenda respecto a un proyecto que habló de recuperación de almacenamiento energético. No dio más detalles que eso. Y en la reunión tampoco. Tampoco. Y quizás ese hubiera sido el proyecto, el gran proyecto para el Bierzo, porque es verdad que aquí en esta misma mesa la semana pasada el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, decía, bueno, es que si la ministra viene tiene que vendernos algo. Sí. Y quizás ese sea el gran proyecto, que no sé por qué, precisamente, la ministra no quiso dar más detalles de lo que puede a priori ser ese proyecto que todos esperamos, al margen de ese semillero que comentábamos al inicio. Bueno, a ver, una de las cosas que se habló y que yo creo que son importantes, más también por el volumen que tenemos, es la restauración de escombreras. La restauración de escombreras, que hay una cantidad de 76 millones de euros para restauración de escombreras, según los datos que se han realizado por los técnicos. Esos estudios también llevan tiempo, no se hacen de la noche a la mañana, y también destacó pues la paradoja de 76 millones de euros para la restauración y 3 millones en avales que han puesto las empresas, que pusieron en su día las empresas mineras. A ver, creo que hay un margen o una diferencia bastante grande, quizá porque en su día, cuando se pusieron los avales, se pensaba que las explotaciones iban a tener una consecuencia o una degradación del medio diferente a la que han tenido de verdad, o porque, quién sabe, igual ampliaron las explotaciones mineras, nunca se sabe, y no ampliaron el aval. Pero a lo que vamos es a eso. O sea, yo creo además, y ese fue el sentir un poco general en la reunión, que precisamente esos trabajos de restauración, en los que por parte del Ministerio tienen la implicación y el compromiso claro de que esos trabajos los hagan excedentes de la minería, trabajadores excedentes de la minería, sobre todo es un trabajo que se puede iniciar a la mayor brevedad, porque, como dije antes, el ser humano tiene el defecto, fíjate tú qué defecto, ¿no?, de desayunar, comer y cenar todos los días. Entonces hay que apostar por un inicio de trabajos rápido, para que se pueda paliar esa situación que tienen los trabajadores y trabajadoras de las cuencas mineras, que están ahora en esa situación donde se les acaban ya todos los complementos y ayudas que han podido tener, y por parte del Ministerio, desde luego, vimos esa implicación real en que se puedan llevar a cabo a la mayor brevedad posible. Respecto a esos proyectos, bueno, yo lo entiendo, y hablo ya políticamente, en la cautela. Es decir, hay que tener mucho cuidado. La población, yo creo que está harta de ese vender humo que muchas veces hacemos los políticos, y lo que quiere son cosas concretas. Entonces, si realmente se está desarrollando un proyecto, insisto, con todas las cautelas y con la necesidad de implicación también de todos los agentes participantes en él, se está desarrollando ese proyecto, yo creo que lo importante en este caso es seguir trabajando en que se desarrolle, en que se lleve a buen puerto, y una vez que esté, entonces se presente. Lo que está claro que para este gobierno, el gobierno socialista, la propia ministra, la Ciuden es el buque insignia, es decir, es el motor que va a mover todos estos proyectos, todas estas iniciativas de investigación. Parece que se le está dotando de esa fuerza que a priori tenía cuando se inauguró en su día, y que había perdido por el camino, ¿no? La Ciuden va a ser ese motor. Es que ese es el objetivo. El objetivo es que Ciuden vuelva a recuperar la circunstancia o la situación desde la que partía como punto de salida. En estos 7 años de gobierno del Partido Popular, la verdad es que la Ciuden ha sido algo residual.
habiendo conseguido la captura de CO2, se eliminaron proyectos de investigación y desarrollo que podían haber tenido, pues por lo menos mantener viva esa llama del I+D+I del que partía Ciuden. Se ha utilizado una parte del vivero de pobladura de las regueras, que ha seguido manteniéndose, pero después a nivel turístico, más allá de la fábrica de la luz, no hay otra circunstancia como hubiera sido el desarrollo de ese proyecto, de ese gran proyecto museístico que era el Museo Nacional de la Energía. Eso se paró. Entonces, yo creo que hay que retomar esas tres patas, que Ciuden impulse proyectos de desarrollo de nuestra comarca, bien sean de I+D+I, bien sean de restauración medioambiental, proyectos medioambientales globalmente hablando, y bien sea proyectos también de interés turístico. Yo creo que era en el acta fundacional de la propia fundación venía reflejado esas tres líneas de actuación, y yo creo que se deben recuperar. Y desde luego me consta, porque vuelvo a decir eso, la ministra lo transmitió y lo trasladó en la reunión, que efectivamente se pretende que Ciuden sea la canalizadora de todos esos proyectos, quizá ya no solo en nuestra comarca, sino en nuestra provincia. Antes de darle la palabra de nuevo a Manuel, solamente brevemente, ¿no restaura muy barato el ministerio? Pues no lo sé porque yo no soy técnico. Lo que sí está claro es que, baratos fueron los avales. Bueno, eso por descontado. Yo creo que ahí la ingenuidad de la ministra, no sé si quiere hacer a los demás ingenuos. Ese es un problema de la administración, de todo tipo. Pero yo es que viendo los agujeros que hay en el territorio provincial, los cielos abiertos de la Gran Corta, el del Bierzo Alto de Viloria, los que hay en las minas de la Ullera, no sé, a mí me parecen unos agujeros. Hasta donde yo entiendo, no eran todos los proyectos de actuación. Creo recordar que se habló de 8 proyectos de actuación. ¿Alguno en el Bierzo? Sí, por supuesto. Sí, ¿La Gran Corta está incluida? Por supuesto, sí, creo que sí, que una parte de la Gran Corta está incluida. Ya. Y después algún otro tipo de restauración, que ahora no recuerdo exactamente dónde, pero sí había proyectos de restauración en el Bierzo. Lógico, además, estamos hablando de emplear a trabajadores de nuestras cuencas. Si no hubiera proyectos de restauración en el Bierzo, mal andábamos. Pero sobre todo, lo que yo entendí era eso, que no eran todos los proyectos de restauración de todas las cuencas mineras de España. Pero lo que sí está claro, pero lo que sí está claro es que la diferencia, como ya dije antes, entre 76 millones, que es en lo que valoran los técnicos, insisto, yo como técnico de lo mío, si me piden una valoración la hago, pero como no soy de medio ambiente, ni forestal, ni nada, ahí no puedo entrar. La valoración de los técnicos son esos más de 76 millones de euros, y la aportación en avales no llega a 3 millones. Por tanto, entre el Estado y la comunidad autónoma, que no nos olvidemos, la comunidad autónoma de Castilla y León tiene que poner un 25% de ese importe. Tienen que colocar el resto del dinero para que esa restauración se lleve a cabo. No sé qué cara se le quedaría a Carriedo, al consejero Carriedo, cuando le dijo la ministra que tenía que poner el 25%, no lo sé. Bueno, muy bueno no creo, ¿no? Es cierto también que en el boletín de Castilla y León cada poco aparecen cambios en las escombreras, porque sigue habiendo carbón. Incluso hace poco en unas de Torre el 76% de lo que había allí era carbón, es decir, todavía es posible venderlo. Yo lo que sí quería un poco en este sentido hablar es en este caso, de cara al futuro, hay municipios mineros que ya no tienen solución. No se les está diciendo la verdad, de que allí no va a haber ninguna inversión. No, no tenemos que empezar a hablar ya claro. Es como mi padre trabajó en una empresa minera y los hijos de los mineros no querían trabajar en la mina. No les estamos diciendo a las cuencas mineras, y estamos hablando de planes y planes, y no les estamos diciendo que es casi imposible que se asiente allí una empresa. A ver, precisamente lo que hablábamos al principio, hablábamos de macro proyectos, está claro que, oye, pueden existir, porque efectivamente en Igüeña o en Favero, que son los puede dar la contradicción de que el que más dio ahora sea el que menos posibilidades tiene. El que dio su territorio, al final, ahora le pueden condenar por lo contrario. Correcto, sí, pero a ver, pero el problema que tenemos en esos territorios es que dieron ese territorio porque allí era donde estaba el germen, la materia prima. Hoy es difícil, como ya dije antes, quizá por las comunicaciones que tenemos y por donde se encuentra, voy a poner un ejemplo, Tremor de Arriba. Es difícil que una industria o una macroindustria, como pueden ser las explotaciones mineras que rodeaban Tremor de Arriba,
de esa cantidad de puestos de trabajo, en el propio municipio, en Igüeña, o en la propia localidad Tremor de Arriba. ¿Por qué? Pues porque las carreteras, y vamos a centrarnos en las carreteras, no son todo lo adecuadas que deben ser para ese transporte. Lo fueron en su día para el carbón, pero era porque el carbón estaba allí. No era porque, si el carbón hubiera estado en Ponferrada, no hubiera habido los habitantes que llegó a tener en su día Tremor de Arriba. Entonces, no es engañar a la gente, yo creo que es reflejar la realidad. Y lo decía antes al principio, el germen de esa globalidad de la comarca va en eso. Proyectos grandes, ¿dónde se van a instalar? Está claro que si viene un proyecto grande se va a instalar en los polígonos industriales que están cerca de las vías principales de comunicación. Pues en este caso, y ya voy a referirme a sitios, puede ser desde Toral de los Vados, pasando por Camponaraya, Ponferrada, Cubillos con el Vallo o Bembibre. Esos son los polígonos donde puede haber actuaciones. Luego hay polígonos más pequeñitos en otras localidades que pueden también tener. Pero sobre todo lo que hay que buscar es que en aquellos municipios mineros con un déficit en comunicaciones, y me estoy refiriendo a carreteras, porque la carretera que va a Favero, desde la autovía Toreno, cada 4 días tiene un problema, un desprendimiento, etcétera, etcétera. Luego, a alguien que dependa de la logística del transporte para trasladar sus productos, eso es un hándicap. Y lo mismo puede pasar en Tremor de Arriba, municipio de Igüeña, con las nevadas que puedan caer. ¿Vale? Pues todo eso está claro que para una logística grande de transporte puede ser un inconveniente, pero no para una logística pequeña. Entonces lo que hay que mirar es qué podemos tener ahí, pero sobre todo qué le podemos dar a los habitantes de esa zona para que, aunque tengan que trabajar a 5, 10, 15 minutos, ya quisieran los habitantes de Madrid poder llegar a su puesto de trabajo en 5, 10, 15 minutos, que esa gente pueda seguir viviendo en esos núcleos de población medio rural en el que están viviendo ahora. Lo que hay que darles es una consolidación de un puesto de trabajo. Si es en Favero, mejor. Si es en Igüeña, mejor. Pero si es en Toreno, o si es en Ponferrada, o si es en Cubillos, que esa persona en su municipio siga teniendo una calidad en los servicios que se le prestan, para que no diga, bueno, pues me voy para Ponferrada, que allí es donde lo tengo todo. Porque realmente hoy nos podemos trasladar a cualquier punto, desde cualquier punto de la comarca, mejor dicho, hasta Ponferrada, 15, 20 minutos, media hora. Y yo creo que es un recorrido asumible. Insisto, ya le gustaría a la gente de Madrid poder desplazarse a trabajar o a disfrutar del ocio en media hora solo de coche. Seguimos hablando en un instante en la tertulia con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Cubrel. Hacemos una pequeñita pausa. Hemos ocupado mucho tiempo del espacio de la tertulia hablando de esa reunión que mantuvo en la comarca del Bierzo ayer en Cubillos del Sil, en la sede de la Ciudadana, la ministra, con los agentes territoriales y con todas las administraciones buscando ese futuro para la comarca del Bierzo. Marisa, si te parece, iniciamos un aspecto nuevo de la conversación. Hablamos un poco de política en líneas generales con el presidente del Consejo Comarcal. Que el Consejo además está haciendo mucha fuerza en ambos sectores que parece que son los pujantes ahora en el Bierzo, que es el turismo y la agroalimentación, que por cierto había agentes vinculados a estos sectores en una reunión ayer con la ministra. No sé si eran meros oyentes o aportaron esa pata, esa tercera pata de las posibilidades del Bierzo también, ¿no? Bueno, yo creo que no hubo intervención ahí al respecto, pero bueno, está bien que hubieran participado en la reunión, y como espero que habrá más reuniones a ese respecto, y quizá más centradas en aspectos concretos, yo espero y deseo, porque cuando nosotros hemos tenido alguna reunión que tiene que ver con el sector, los representantes del sector aportan. Al margen de eso, supongo que tendría una parte con el consejero de Hacienda, con Carriedo, para comentarle ese debe que tiene con el Consejo Comarcal respecto a la financiación. No solamente la financiación a base de subvenciones llega tarde, mal y nunca, sino que hay un convenio, acuerdo pendiente desde 2013 que no se actualiza y que también pues está lastrando un poco el desarrollo y las inversiones del Consejo. ¿Tuvo esa parte o no dio tiempo? Sí, lo cogí, iba a decir por la solapa, perdón, no lo cogí por la solapa. Es verdad que cuando él tuvo que ausentarse porque tenía otro acto en León,
como representante de la Junta quedó el viceconsejero de Empleo, Carlos Martín Tobalina, y está claro que tuvimos un momento precisamente para recordarle eso, que cuando la toma de posesión del 11 de julio manifesté esa carencia de aportación económica y se nos ingresó la mitad del dinero, de ese 1.745.006, no hay que olvidar los 6 euros que anualmente nos da para la Junta para gastos generales. Bueno, pues estamos en la fecha en la que estamos, 16 de octubre, y no hemos recibido más. Se nos ingresó eso porque realmente teníamos un problema de liquidez, pero seguimos con la misma circunstancia. Es más, hoy por la mañana hemos tenido conversaciones porque resulta que desde la Consejería de Cultura y desde la Dirección General de Turismo, durante el año 17, 18 y para este 19, hay una subvención de 55.000 euros al Consejo Comarcal del Bierzo, mejor dicho, al Patronato de Turismo de la comarca, y no hemos recibido ni un céntimo. ¿Hay visos de marcar una reunión o no, de hablar estas cosas? El problema es que las cosas se hablan, las cosas se trasladan, se transmiten, y al final, pues casi lo que obligan es a estar todos los días. Llorando un poco. Llorando, llamando a la Junta, etcétera, etcétera. Yo entiendo, vuelvo a decir, entiendo que hay un cambio de gobierno, no de opción política de gobierno, pero sí hay un cambio en quienes dirigen todos los temas administrativos en la Junta de Castilla y León, pero es menos cierto que los funcionarios siguen allí. Luego, cuando realmente tú haces una llamada, oye, mira a ver que tenemos esto, que nos lo tenéis que dar, porque nosotros lo necesitamos. Principalmente, y a cualquiera que me esté escuchando, que sea representante de una administración, lo tiene que entender, principalmente porque para poder proceder al gasto necesitamos la consignación de ese ingreso. Entonces, si no tenemos la consignación de ese ingreso, desde los servicios de intervención malamente se pueden consignar al gasto, y desde los servicios de tesorería, ya ni te cuento, malamente se pueden pagar. Y con esta situación, el bloqueo, ¿respecto a qué? ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de llegada de la subvención? Una de las cosas principalmente que estamos valorando, porque nosotros para acudir a Intur, a Valladolid, vamos de la mano de Diputación, en el stand de la Diputación de León, pero llevamos nuestro personal con nuestro stand, pues estamos valorando la posibilidad de no acudir porque no podemos habilitar el dinero para poderlo gastar en la contratación de personal para poder ir al stand de Intur. Igual como yo sí tengo nómina en el Congreso, igual tengo que ir yo de informador turístico, de lo que sea, que a mí no me importa porque creo que sería capaz de hacer esa labor, pero desde luego el proceso de contratación se para precisamente porque no existe esa consignación de dinero para poder habilitar el crédito. Por tanto, tenemos una situación difícil que trataremos de solventar en estos días que nos quedan hasta el 21 de noviembre, que creo que es el día de inauguración de la Feria de Turismo de Intur en Valladolid, pero si no pudiéramos solventarlo, pues tendríamos que no acudir. Toque de atención, pseudoamenaza, veo yo aquí. No, porque al final es Valladolid, Valladolid es al final el núcleo neurálgico. Amenaza ninguna, solo faltaba, es constatar una realidad, ¿vale? No es decir, oiga, que si no me das, yo no voy. No, es simplemente, mire, yo no tengo aquello que usted se ha comprometido a darme y como consecuencia no puedo ir. ¿Qué le digo yo? Entonces, no sé si a los 100 días que se cumplen en estas fechas, creo que hoy, del gobierno presidido por Fernando Mañueco, por el señor Mañueco, la relación Consejo Comarcal Junta de Castilla y León sigue por los mismos derroteros. ¿Va a seguir por los mismos derroteros? Seguimos esperando que la agenda del presidente haga un hueco para podernos reunir con él, porque nosotros, yo creo que, vamos, si no fue el mismo día, fue al día siguiente, enviamos una carta desde el Consejo Comarcal felicitándole por su nombramiento y solicitándole una reunión. Yo entiendo, y lo traslado a mi agenda también, entiendo que el presidente de la Junta tiene una agenda mucho más voluminosa de la que tiene el presidente del Consejo Comarcal y que trata de cuadrar la agenda para que no solo venga a ver un día al Consejo, sino que pueda combinarlo con más actuaciones o con más visitas en el Bierzo.
que tampoco tenemos ningún inconveniente en ir desde el Consejo a Valladolid a reunirnos, ¿vale? Tampoco ese es el problema. Pero sí es verdad que tenemos que tratar varios asuntos que competen. Presidencia es quien coordina todo, pero varios asuntos que competen a diferentes consejerías, pero sobre todo lo que apuntaba Marisa, necesitamos esa firma del convenio ya, porque además la firma del convenio también compromete a la Administración Autonómica a cumplir una serie de requisitos. Que tenemos que hablar con quien gobierna ahora, porque el trabajo quedó casi rematado en la legislatura pasada, pero no sabemos si efectivamente, como no hay ningún documento firmado, que era un poco lo que apuntábamos antes, no sabemos si efectivamente va a mantenerse eso o se pretende por parte del gobierno actual incrementar o implementar aquellos conceptos que se quieran poner de manifiesto en el convenio. Por eso queremos la reunión y sobre todo, aunque esté mal decirlo, para hablar de nuestro libro en cuanto a decir, oye, necesitamos esas aportaciones y que no vengan con retraso como siempre, que estén en tiempo y forma. Yo quería hablar de las médulas, estoy muy de acuerdo con lo que dice siempre usted sobre las médulas, pero quería hablar sobre esta última revuelta que ha habido en la zona, que al parecer quieren como hacer un pequeño consejo, algunos ayuntamientos para gestionar. En esto tampoco nos vamos a poner de acuerdo nunca. Bueno, yo siempre he dicho lo mismo. Yo insisto, desde mi humilde y desde el respeto corta, a todos los municipios. Desde mi humilde y corta experiencia, porque yo llevo 4 años al frente del Consejo Comarcal, he podido comprobar que las médulas no han ido a mayores, porque quizá desde los propios integrantes, y me meto también en la culpa, no hemos sabido remar en la misma dirección. Cada uno ha remado en una dirección, o cada uno, como decimos aquí, ha arrimado el asco a su sardina, ¿no? Bueno, nosotros desde el Consejo lo que pretendemos es siempre el mismo concepto: la unión hace la fuerza. De esa unidad es de la que tiene que salir un acuerdo para llevar la gestión de las médulas. Y siempre hemos defendido que la gestión se tiene que llevar, controlar, desde la Junta Rectora y Asesora, que es un órgano que crea la Junta de Castilla y León para llevar eso. Y la gestión la tienen que llevar y aprobar, mejor dicho, porque a veces cuando uno dice llevar parece que es que tiene que encargarse la Junta Rectora de controlar la gestión del paraje. No tiene que llevarla a cabo, pero sí controlarla y aprobarla, el modelo de gestión. Y siempre lo hemos dicho, nosotros queremos una gestión unificada del paraje. Y esa gestión unificada lo que conlleva es precisamente que nadie reme en otra dirección, que todo el mundo... Los municipios ya quieren al margen ya incluso de ustedes. Claro, pero el problema está en que no pueden estar al margen. Porque quieren crear un organismo que les aúne. Competencias. Una mancomunidad. Claro, pero al final lo que hacemos es crear 37 mancomunidades para todo, cuando hay una institución que se llama Consejo Comarcal del Bierzo y otra que pertenece al Consejo, que es el Patronato de Turismo de la Comarca del Bierzo, desde el que se pueden coordinar esas actuaciones. Y nosotros en todo momento hemos estado dispuestos a colaborar con los alcaldes. También es verdad, y ya hablo a nivel personal, que a veces me he encontrado solo, en la defensa de esa gestión unificada del paraje. Unos porque políticamente han preferido no moverse, y otros porque también han querido solo mirar para su ombligo. Y no me refiero a que sean diferentes los que políticamente miran para otro lado o los que quieren mirar para ellos. No, a veces confluyen. Y no voy a dar nombres para que nadie se ofenda. Pero a veces confluyen ese querer llevar la guerra por su lado, porque yo en mi municipio no tengo problemas. Bueno, pues entonces yo creo que no. La opción, que tiene que ser muy clara, es que hay un organismo, y no es la Fundación Las Médulas, ojo, es la Junta Rectora y Asesora, en la que estamos todos los actuantes representados, y es la que tiene que tomar la decisión. Y había un documento, que lo digo siempre también, que era el documento de gestión unificada del paraje, era un documento de partida que mi hermano Jesús, cuando era gerente del espacio cultural, elaboró y preparó, que se llevó a una reunión del patronato de la Fundación Las Médulas por parte de quien presidía ese patronato, el anterior director general de Patrimonio, Enrique Saiz, en el turno de ruegos y preguntas, sin haber notificado nada a nadie.
Entonces es normal que los integrantes del patronato, incluido el Consejo Comarcal, que de aquella estaba gobernado por el Partido Popular, dijeran que no aceptaban ese documento porque no lo habían estudiado. Motivo más que suficiente para meterlo en un cajón y olvidarse de él. Pero es que nosotros desde el Consejo, en el mandato anterior, conseguimos que se reuniera la Junta Rectora y Asesora y que se tomara en consideración ese documento. Es más, yo me encargué a todos y cada uno de los miembros de la Junta Rectora y Asesora de facilitar ese documento. No se volvió a tratar del tema, porque desde la presidencia de la Junta Rectora y Asesora, que por aquel entonces era el delegado territorial, se manifestó la incompetencia de ese órgano para poder decidir sobre el modelo de gestión. Y yo reconozco, claro, yo no soy experto en leyes, con lo cual el delegado territorial sí lo era. Entonces, a mí si me dicen eso, entiendo que tendrá la razón. Pero solicitamos informe jurídico al respecto, y nos lo negaron. Y ahí, vuelvo a decir, es donde me encontré solo. Porque si ahí los municipios que ahora quieren mancomunarse hubieran levantado la mano y hubieran dicho, no, nosotros también queremos ese informe, pues igual otro gallo había cantado, pero nadie lo hizo. Es muy triste, ¿no? Teniendo en cuenta Claro que es muy triste. en Fitur, lo que se va a vender de imagen del Bierzo turístico son las médulas, que es lo que conoce la gente a nivel, a nivel nacional. Pues claro, y llevamos, a ver, y sobre todo lo que hemos dicho siempre es que tiene que ser compatible el turismo en las médulas con la vida cotidiana en las médulas. Al habitante del paraje, que no vive del turismo y que le roban las castañas ahora en el tiempo, y digo le roban porque la gente que visita el paraje piensa que venir y coger en una bolsita 3 o 4 castañas o 3 o 4 kilos, no hace problema. Claro, si solo hubiera una persona que se lleve 3 o 4 kilos, no habría ningún problema. El problema es que son 100. Y 100 personas a 3 o 4 kilos son 300, que son casi 10 sacos. Pues ese es el problema del que, perdona un momentito, ese es el problema... ¿El puente del 1 de noviembre? Claro, ese es el problema de quien no vive del turismo, quien lo sufre. Pues ahí es donde tenemos que implicarnos en hacer compatible la vida de unos con otros. Yo creo que ahí está la clave de la cuestión, es decir, al margen de todos estos dimes y diretes burocráticos, administrativos, que no se llega a ese consenso, que es un tema enquistado a lo largo del tiempo, lo importante es precisamente, punto primero, los vecinos y punto segundo, los turistas que llegan a las médulas, que de momento esta problemática administrativa no les ha disuadido para no ir, porque cada vez llegan más visitantes a las médulas, cada vez disfrutan más de ese paraje. Sin embargo, es verdad que hay que conciliar esos intereses. ¿Cómo es posible que en una zona como las médulas no viva todo el mundo del turismo? Porque acaba de comentar, es que hay algunos que padecen o sufren el turismo. Yo no entiendo que en una zona tan rica en ese sentido, con tantas posibilidades turísticas, unos pueblos, un entorno no viva exclusivamente del turismo. Bueno, pues a ver, precisamente porque efectivamente yo creo que ni siquiera en zonas tan turísticas como puede ser la costa del Mediterráneo, vive todo el mundo diría que del turismo. Que 99,9. Indirectamente sí, porque efectivamente quienes trabajan en ese sector luego generan riqueza en otro sector, ¿vale? Está claro. Pero en este caso, bueno, el territorio desde mi punto de vista debería estar mejor estructurado y sobre todo debería ampliarse. Es decir, lo llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo que deben ampliarse la red de canales a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Yo la semana pasada tuve la suerte de ir a Llamas de Cabrera y visitar, en visita privada, pero bueno, con gente que sabe y entiende de esto, una parte de esa red de canales. Eso es espectacular. Y tenemos que vender, en el mejor sentido de la palabra vender, la espectacularidad de toda esa red de canales de casi 700 kilómetros, de red de canales de abastecimiento a la mina romana de las médulas, desde los diferentes ríos de nuestra comarca. Yo, desde luego, insisto y lo pido, y va a ser una de las peticiones además de este mandato, tiene que incorporarse. Y para eso necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos la implicación de Borrenes, tenga o no tenga 1 metro de canales, de Carucedo, tenga o no tenga 1 metro de canales, de Puente de Domingo Flórez, tenga o no tenga, y de Benuza también, porque Benuza, cuando hablamos de las médulas, forman parte 3 ayuntamientos, pero falta uno, que es
donde hay muchos canales. Bueno, pues ahí también necesitamos la implicación. Y en el momento en que todo eso forme un complejo de explotación minera romana, desde luego, primero, nos va a ayudar a entender mucho mejor la magnitud de lo que allí se hizo hace 2000 años y, por supuesto, hacer que haya más gente que pueda vivir del turismo. Y esa gente luego genera riqueza en otro tipo de sectores, que es también lo que tenemos que tratar de coordinar y potenciar. La derivada quizás sea las infraestructuras, la dotación de servicios para el turista, ampliar un poco esas capacidades para acoger a todo el mundo sin que haya tensiones, porque al final es verdad que si llega muchísima afluencia de turistas en un momento puntual, parece que la zona, los accesos se colapsan. Quizás nos hace falta también esa amplitud de miras para que no solamente valoremos el elemento turístico por sí, sino también todo el entorno y cómo se explota ese entorno. Pues claro, pero es que además, a ver, pongo un ejemplo a nivel de infraestructuras, de aparcamientos. Desde la Junta Vecinal de Orellán siempre ha estado protestando de que solo hay un aparcamiento que es el del Mirador, que había que hacer otros aparcamientos y tal. Sí. Dirección Territorial de Patrimonio ha bloqueado todo eso. Es decir, cuando llegaba a las comisiones territoriales de patrimonio, eso se bloqueaba. Incluso cuando ha habido ayuda desde la Fundación Las Médulas, algo totalmente incomprensible. Pero si vamos a Médulas, pueblo, lo mismo, pasa igual. Hay un aparcamiento a la entrada, debería haber más, se habilitan aparcamientos de manera provisional. Eso es lo que no se puede hacer, porque la imagen que estamos trasladando al visitante es una imagen de descontrol, de improvisación, que eso no beneficia al paraje. Imaginaos lo que sería estar en un paraje donde se pudiera tener ese control. Y vuelvo a decir, no se trata de poner puertas al campo, pero sí es verdad que, hombre, la gente normalmente en coche accede por las carreteras. Luego, si tú en las carreteras tienes alguna manera de controlar, no de impedir, pero de controlar el acceso, el visitante va a disfrutar mucho más de esa visita y va a ser menos invasivo con el habitante, porque en Médulas hay un negocio que está al final del pueblo. Ese negocio al final del pueblo tiene que poder tener el acceso de vehículos, pero tiene que tener un acceso de vehículos adecuado, de una manera, es decir, no un descontrol. Y vuelvo a decir, yo no soy técnico para poder decir exactamente qué es lo que se debe hacer. Soy el político, y el político toma las decisiones que los técnicos proponen. Y allí es donde se decide. En esas reuniones de los organismos en los que estamos todos representados, es donde se decide en función de los técnicos. Por eso el otro día, cuando hablaba de ideas felices, me refería a eso. Yo aquí he lanzado una serie de ideas o de propuestas. No, la teoría nos la sabemos, para que las cosas funcionen. Claro, el problema es que no se ejecutan. Correcto, porque quien tiene que proponer es los técnicos. Y yo, desde luego, entiendo que se tiene que valorar lo que los técnicos aporten y en donde no tengamos opinión técnica, pedirla y pagarla. Porque la gente, vuelvo a decir, de la misma manera que los mineros desayunan, comen y cenan, los técnicos les pasa lo mismo. Pues eso es lo que tenemos que hacer y nosotros después, como políticos, tomar las decisiones y asumirlas también. Nos quedan solamente 3 minutos, por lo tanto son 2 preguntas tipo test, presidente. Manuel. La verdad que podría dar una conferencia en Intur y en Fitur. Bueno, lo digo en tono coloquial. Yo quería hablar, la segunda mandato de Gerardo Álvarez Curel en el Consejo. Usted ha dicho que quiere estar 8 años. ¿Qué le gustaría dejar como legado? ¿Qué le gustaría dejar como gran proyecto? Porque tiene que estar ya preparando un gran... Es decir, me imagino que tendrá alguna iniciativa que quiera llevar a cabo en este sentido. No me da los 3 minutos. No me da los le tiene que dar. Tipo test. Eso, entramos en la fase tipo test. Bueno, fíjate, uno de los grandes proyectos precisamente tendría que ver con las médulas. Para mí sería una satisfacción dejar encaminado el tema de médulas, aunque no lo hubiera yo terminado, me refiero, como presidente, pero sí dejar sentadas las bases perfectamente para que eso se pudiera llevar a cabo. Otro de los debes que tiene nuestra institución es la sede. O sea, es decir, una sede digna para el Consejo Comarcal, porque, como he dicho más veces, los ayuntamientos, desde el más pequeñito al más grande, la sede municipal es propia. Y el Consejo
llevamos 28 años de alquiler. Yo creo que eso tiene que ser algo objetivo fundamental. Insisto, es muy probable que yo no lo vea como presidente construida la sede, pero si dejamos preparado para que se esté construyendo y nos podamos trasladar en lo más pronto posible a una sede nueva, para mí, solo con eso y el convenio, y ya no digo más del convenio, que ya he dicho bastante, sería suficiente legado para quien viniera detrás. Directora. Y Bembibre bien, porque claro, no tenemos que olvidar que también forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bembibre con mayoría absoluta y que tiene una cartera importante. Yo no sé cómo se puede compatibilizar esas dos funciones, me imagino que difícil y quitándole horas de sueño. Pero Bembibre bien. Sí, Bembibre bien. En los próximos días llevaremos al Pleno el proyecto de presupuesto de 2019, lo remarco, 2019, porque no estaba hecho, ni aprobado, ni nada de nada, y desde luego necesitamos ese presupuesto del 2019 para cerrar, el año adecuadamente y poder ya trabajar, porque de hecho nos pondremos, nada más que terminemos de aprobar el del 19, nos pondremos a preparar el proyecto de presupuestos para el Ayuntamiento de 2020. En Bembibre tengo la suerte de no ser la cabeza visible, ahí en ese caso es Silvia Cao, nuestra alcaldesa, y yo formo parte de un equipo de gente excelente, de gente trabajadora, de gente que ha cogido las riendas del ayuntamiento con una ilusión a tope. Y pues eso, a los que ya llevábamos un poquito más en política, tomando decisiones, aparte de descargarnos un poco, que está muy bien, nos empujan día a día. Con lo cual, es verdad que dispongo de muy poco tiempo. Quien más sufre esa ausencia de tiempo es mi familia, es mi mujer en concreto, porque mi hijo está estudiando fuera. La que más sufre esa ausencia de tiempo es mi mujer, pero bueno, lo comprende y lo entiende porque ve que es algo también que me ilusiona, que me gusta, que le dedico todo lo que puedo y desde luego vamos a dedicarle un poquito a la campaña electoral, que ya está ahí. Bueno, también, sí, vale. también está claro que nos pondremos en breve con la campaña electoral. ¿No le da pereza la campaña? No, yo todo lo que sea pelear por nuestra comarca, por nuestra tierra, si tengo que hacerlo a nivel de campaña electoral para defender una opción política, lo haré. Es el primer político de su partido que no le da pereza. Bueno, hemos tenido aquí a será que soy un bicho raro. A Olegario Ramón y al presidente de la Diputación Provincial, que han dicho que les da mucha pereza. No, a ver, a mí pereza la campaña no. Sí me hubiera gustado que hubiera habido un gobierno en España y que no hubiéramos tenido que acudir otra vez a elecciones generales, porque hay una parte de la ciudadanía que no lo entiende, hay que negociar. Pero bueno, las circunstancias que ha habido en la política nacional y en otras zonas de nuestro país, como se puede comprobar, quizá han dado la razón a quienes decían que no se podía pactar a toda costa. Por lo tanto, nos vemos abocados a elecciones y yo trabajaré, como no puede ser de otra manera, porque mi partido sea el más votado. Cerramos la tertulia, directora, un espacio que nosotros también queremos dedicar a Juan Carlos Franco, que acompañó muchas noches de miércoles. Lo hacía el presidente al inicio de la tertulia. Yo quería poner este último broche a ese recuerdo para Juan Carlos Franco, que compartió este espacio con nosotros durante 2 años. Le recordamos, le admiramos como profesional y como persona y le reconocemos ahora en la persona de Manuel Gachafeiro ese trabajo y ese medio amigo, medio del mismo grupo que es el Diario de León. Así que nuestro apoyo, nuestras condolencias a la familia, evidentemente a sus padres, a su mujer, a sus hijos y a toda la familia del Diario de León en tu persona, Manolo. Yo os agradezco las palabras, le agradezco a Gerardo lo que ha dicho al principio del programa. Le he pedido a Marisa que dejara este recuerdo para el final. Sí. Ha sido tremendo, ha sido un mazazo y sobre todo porque Juan Carlos ha dado una gran lección de vida a su familia, porque ha peleado hasta el último momento y para mí como profesional pues vine a sustituirle y bueno, tuve que hacerlo, pero para mí... No fue fácil, ¿verdad? Pues no fue fácil. Sí, eso está claro. Siempre me ayudó y siempre allí donde esté, pues siempre lo tendré entre la gente de la que he aprendido en esta profesión. Y fíjate una cosa, si se me permite, yo que creo que, no diré de los primeros, pero bueno, al poco tiempo de él saber su situación, me lo indicó, siempre con esa discreción también que él tenía, aunque yo creo que al final todos sabíamos cómo estaba, pero siempre quedamos en vernos. Nos hemos estado viendo estos 2 años, el Día de la Encina, celebrando pues un poco la vida, y desde luego sí, ha sido un mazazo
importante. No quiero continuar porque al final nos vamos a emocionar todos, pero ha sido un mazazo muy importante a donde esté nuestro cariño. Bueno, pero para un periodista contar su historia, yo creo que sirve también para ayudar a otra gente a seguir adelante, porque fue una persona íntegra hasta el final, y fue una persona silenciosa y que tuvo como referente siempre a su familia. Yo creo que esto ojalá algún día, si alguno de sus hijos lo escucha, pues que le sirva como orgullo de su padre. Sí, por supuesto que sí. Descanse en paz, Juan Marisa, Carlos. Manuel Cachafeiro, presidente Gerardo Álvarez Corel, muchísimas gracias por acompañarnos en la tertulia. Gracias a vosotros. En homenaje a Juan Carlos Franco, siempre en el recuerdo de los compañeros de la 8 Bierzo dedicado a este programa. Volvemos el próximo miércoles con un nuevo protagonista de la actualidad. Que pasen una buena semana.